Sigo pidiendo perdón si pude fallar. Continuamos en No es lo mismo, las 10:34 de la mañana. Nuestro invitado de hoy es ingeniero de telecomunicaciones. Entre sus aficiones pues está la historia, la música, la tecnología y la literatura. Hace unos años se atrevió a unir todas estas pasiones con su otra gran pasión, la escritura, creando el universo COS. Tras Grabado en las Piedras, hoy viene a presentarnos la segunda parte de esta saga COS, La calle de las cenizas. Él es Francisco José Arnau y yo lo tengo conmigo. Paco, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias, María, por invitarme a vuestro programa. Bueno, el placer es nuestro, Paco, porque siempre que hay un escritor valenciano que encima barre para casa, sí, que Valencia está muy presente en la novela y sobre todo que nos ayuda, a mí lo que me gusta de vosotros, de los escritores valencianos que inspiráis, ¿no? Utilizáis Valencia como escenario, es que nos ayudáis a descubrir infinidad de cosas bonitas y curiosas de nuestra ciudad. Es cierto, de hecho en esta novela hay muchos, en la fase de documentación que tuve de la novela, hay muchos episodios que describo que incluso a mí me han sorprendido y que me parecen muy curiosos y que la gente no conoce. Y creo que va a descubrir a mucha gente. Sin ir más lejos, no sé si se hace mucho spoiler, pero el título, ¿no? La calle de las cenizas, vamos a descubrir de qué calle se trata. Sí, mira, la calle de las cenizas, yo haciendo una ruta guiada que como cliente, que iba con mi pareja Alicia un día, pues el guía nos dijo, mira, esta calle, la calle Caballeros, que es una calle por la que todos vamos. Todos hemos pasado millones de veces. Y nos tomamos copas y tal, ¿no? Ahora, pues antiguamente hubo una época, un poquito más tarde de la Edad Media, que se fue conocida por la calle de las cenizas porque ahí en las procesiones que se hacían y tal, por lo visto en los cirios caían una especie de ceniza que dejaban la calle toda llena de cenizas, ¿no? Entonces, bueno, yo esa idea me gustó, lo de la calle de las cenizas, y la trama de mi novela es un poco más elaborada y es un poco más luctuosa, pero yo creo que es una historia muy bonita y que se desarrolla en esa calle. Cuando uno escribe, Paco, de tu tierra, entiendo que hay como un doble sentimiento, ¿no? Por un lado, la confianza de estoy escribiendo sobre algo que conozco, pero al mismo tiempo no sé si a ti te pasa, ¿no? El decir, wow, no me puedo ir, es ficción, pero no me puedo ir de una porque enseguida me van a pillar, ¿no? En ese renuncio. Sí, la verdad es que, hombre, al fin y al cabo, Valencia es un escenario, ¿no? Claro. Es un escenario que me permite pues contar cosas que son reales, pero también es verdad que hay una ficción. Entonces, desde algún punto de vista, pues yo tampoco soy historiador. Claro. Espero que los historiadores tengan un poquito de complacencia conmigo, porque al fin y al cabo creo que sí que cuento muchos episodios reales y que están inspirados en documentación que yo me he hecho, pues del libro del SFES del Rey Don Jaime. El Rey Don Jaime en esta novela tiene muchísimo protagonismo. Y también en la Segunda Guerra Mundial hay unos episodios que son muy interesantes, pero bueno, sí que hay una trama de ficción alrededor de todo, y sobre todo alrededor de unas inscripciones. La portada de la primera novela era una cruz, una estrella que hay en la puerta de la catedral, en la puerta de la Almoina, y la portada de la segunda novela es una inscripción que hay en las torres de Quart, que también las dos tienen cierto halo de misterio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo he creado una ficción que me permiten, creo que en base a un hilo ya argumental bastante interesante, pues desarrollar una trama que me permite, pues eso, alternar pasajes reales con pasajes ficticios de una forma bastante chula. Y es complicado mantener ese equilibrio entre la historia y la ficción, y sobre todo el que entiendo que detrás de esta novela hay una gran labor de documentación, pero realmente cuando estás leyendo la novela no notas que el escritor ha vomitado todo lo que ha aprendido, de todo lo que se ha informado, sino que vas como con cuentagotas, ¿no? Mostrando los detalles importantes. Claro. Yo, por ejemplo, mira, hay un episodio, sin hacer demasiado spoiler, pero que a mí me sirvió un poco como inspiración, ¿no? Para sobre todo, fundamentalmente, para la trama medieval. Este episodio se desarrolló cuando se estaba asediando Valencia en la conquista del Rey Don Jaime. Cuando ya estaba prácticamente la ciudad rendida,
hubieron dos moros que un poco como última esperanza que ellos tenían, se presentaron en el campamento del rey Don Jaime y le dijeron: oye, mira, dentro de nada van a venir nuestras tropas de las taifas de Granada y de Tánger y probablemente no tengáis nada que hacer. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lucháis nuestros dos mejores guerreros contra vuestros dos mejores guerreros y el que gane ha ganado? Esta historia pasó, esto está descrito en el libro del Fres del rey Don Jaime, y ese desafío se llamó el desafío de la Serea, y esa lucha de caballeros con lanzas y caballos y tal, efectivamente se libró en lo que se llamaba el llano de la Serea. Ese episodio, que es real, a mí me pareció muy, muy interesante, y de hecho uno de los dos moros era un labrador muy fuerte que cultivaba el arroz. Hasta ahí es verdad. Entonces yo evoluciono un poquito más y... ¿A ese labrador? Exacto, ese labrador que lucha que no murió. Y bueno, pues ahí te dejo un poquito... Vale, le das otra vida, ¿no? Otra historia. Entonces sí que es verdad que el hecho histórico que tú lees o que tú te documentas, después te permite, con tu mente un poco, darle una segunda vida, ¿no? Y una segunda vuelta, que creo que es interesante para todo este tipo de cosas, ¿no? ¿En qué momento, Paco, de tu vida, o qué es lo que pasa para decir, bueno, yo tengo todas estas pasiones, me encanta la historia, me encanta la música, la tecnología, ¿por qué no me atrevo a dar el salto, a dar ese paso y introducirme en el mundo literario? Mira, realmente yo fui a trabajar a Madrid en el 2000, en el año 2000, hace 25 años. Y yo allí en Madrid, los primeros meses, yo me aburría un montón. Es muy grande, mucho ruido, ¿verdad? Vienes de Valencia, ciudad pequeñita, estabas allí. Y entonces, allí yo oía muchos programas de radio. Y un programa de radio de entonces que era La Rosa de los Vientos, pero de entonces, de la época de un tristemente desaparecido Juan Luis Cebrián, él contaba las historias de una forma que te sumergía, porque totalmente atrapaba, las novelaba muy bien, ¿no? Con música y tal y cual. Y a mí, de una historia que él contó, que era un episodio muy bonito entre dos pilotos, me inspiró, y entonces empecé a documentarme y a saber un poco qué les había pasado a esos dos pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empecé a escribir la primera parte de la novela, o sea, la primera cosa grabada en las piedras. Como yo en aquel momento nunca tenía clara la finalidad, ¿no? O sea, no sabía si iba a tardar un año, dos, y tardé casi 20 años en escribir la novela. Cuando llegó la pandemia, yo ya no tenía prácticamente todo el esqueleto de la novela, y el hecho, digamos, el empujón de quedarte en casa y de tener que te obligaron a acabarla, ¿no? Digamos, fue un poco el desencadenante de que yo realmente pues la terminara, ¿no? Y entonces ahí conocí un poco todo el mundo de la publicación, de buscar editorial, esta novela que con la que termino la saga, porque ahora sí que completa muy bien sí que es verdad que es mucho más madura. El hacer una novela en 20 años, claro. Tú piensas que empiezas a escribirla con 20 y pocos y cambias también, ¿no? Y acabas con 40 y pocos. No puedes ser igual, ¿no? Cuando no miras a la vida con los mismos ojos. Sin embargo, esta novela, que sí que está escrita pues en un tiempo mucho más razonable, está pues en 2 años y pico, sí que tiene está mucho más bien hilvanada, también está, creo, mejor escrita. En esto te has hecho mayor, Paco. Fundamentalmente Alicia y mi hermano y un compañero de trabajo, Ricardo, son mis grandes correctores, y Laura, también una chica una influencer de Luna Books, también me han corregido bastante. Pero sí que creo que ellos me lo decían, dice, esto está mucho más completo. Más completo y más bien hilvanado. Sí. Y es cierto que el nombre de esta bisaga, ¿no? de estas dos novelas, fue un proyecto real, COS. COS son las siglas en inglés de Knowledge on Storage, que es un proyecto que era muy ambicioso, que lo que intentaba era registrar el conocimiento de las personas. Vale. Realmente empezó con algo mucho más básico, mucho más sencillo, que era plasmar en imágenes nuestros recuerdos.
tú cuando evocas imágenes de tu infancia, ¿verdad? Que tú eso lo evocas y lo tienes claramente en tu mente, ¿no? Pues imagínate que eso ahora lo pudieras registrar en unas fotografías. Eso prácticamente se consiguió hace pocos años. No son imágenes clarísimas, pero sí que son imágenes con cierto aire de difuso y tal, pero eso ya se ha conseguido, ¿no? Incluso se ha conseguido registrar ya imágenes de nuestros pensamientos y de nuestros sueños. Wow. Eso ya se ha conseguido. Entonces, bueno, en base a esta idea, en la primera novela, un laboratorio intenta explotar esa idea de una forma un poco tóxica, entre comillas, ¿no? Sí. De alguna forma tú piensas que si eres capaz de recuperar de tu memoria recuerdos, pues también se podría inocular recuerdos, ¿no? Si ya se conoce todo ese mecanismo. Entonces, claro, a la hora de inocular recuerdos, memorias, se puede de alguna forma controlar la voluntad de las personas, ¿no? La manipulación. Si ¿no? tú eres capaz de cambiar la memoria de las personas, pues puedes cambiar cosas para acomodarlas a tu beneficio, a los claro. intereses que a ti que te convengan, ¿no? Entonces, en la primera parte de la novela, efectivamente, habla de ese proyecto COS, y la segunda parte de la novela, la segunda trama o la segunda novela, en la trama contemporánea, lo que vamos es hacia un escenario en el cual este laboratorio es capaz de recrear virtualmente escenarios de una ciudad al momento que tú quieres. Imagínate que tú tuvieras como una especie de Google Maps en donde tuvieras un rotor en donde quieres ver Valencia en el año 1200, cuando se estaba conquistando por el rey Don Jaime. O quieres ir y de repente, con los sistemas actuales de inteligencia artificial, de Big Data y de realidad aumentada, con esas gafas de realidad virtual pudieras visualizar, teletransportarte a ese momento, cómo era la ciudad en ese momento, ¿no? Entonces, en base a esto, hay una trama que yo creo que también muy bonita, una especie de thriller que también, pues, creo que me permite hilar las tres tramas, ¿no? Claro, eso es lo que te iba también a preguntar, Paco, porque me parece tener una cabeza prodigiosa, porque sí que lo que comparten ambas novelas es ese universo narrativo en el que confluye ese pasado medieval, la Segunda Guerra Mundial y luego la ciudad de Valencia, claro, y la época actual, ¿no? La época contemporánea. Dirás, ¿cómo? ¿No? ¿Verdad? Todos lo veo súper complicado. ¿Y cómo se hila? ¿No? Claro. ¿Por qué? Pues mira, hay una... No te quiero desvelar demasiado, pero sí que un poco el vínculo te lo puedes imaginar. Tanto el rey Don Jaime, el rey Don Jaime fue educado por los templarios. Los templarios eran los depositarios de las grandes reliquias de la cristiandad. Probablemente en Valencia tenemos la reliquia más venerada, ¿no? El Santo Cáliz. Eso por un lado. Por otro lado, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, sabes que estaban obsesionados por recuperar todos los objetos de poder. Realmente no solo de la cristiandad, realmente ellos buscaban objetos de poder en general de todas las religiones, porque también hay quien dice que la mesa del rey Salomón, la menorá, en fin, y ellos en su obsesión por recuperar todos esos objetos de poder también crearon, de hecho eso mucha gente no lo sabe, el campo de Mauthausen se crea originalmente como un campo de yacimiento arqueológico. En ese campo de yacimiento arqueológico contratan a un cura que se llamaba el cura Johann Gruber, que crea una especie de organización parecida a lo que fue de la lista de Schindler. Sí. Y en esa organización hubo un cura valenciano vinculado a la Catedral de Valencia que le ayudó. Hasta ahí es verdad. Ahí te puedo un poco adelantar un poco el que si hay un cura valenciano vinculado a la catedral en la época de la Segunda Guerra Mundial con los nazis, pues algo le intentaron sacar sobre esa figura del Santo Cáliz que te había dicho, ¿no? Entonces, bueno, no te quiero contar mucho más, pero bueno, un poco ahí está esa unión, ¿no? Ese hilo, todo eso, añadiéndole ese thriller tecnológico que hemos comentado a través del proyecto COS, ¿no? Exactamente.
sería, digamos, ese cóctel, ¿no? Esa coctelera donde recuperas a ese gran protagonista, ese joven investigador que ya conocimos en la primera parte de la saga, ¿no? Un poquito, yo siempre digo que es, mira, un poquito de misterio, un poquito de thriller, un poquito de aventura, y si a eso lo condimentas con historia y con un poquito de Valencia, un poco todo ese cóctel de cosas es lo que intento hacer con COS. Realmente, como versa la novela, también es como un poco, podría ser, ¿no, Paco? Una invitación a cuestionar la historia. Sí. Como que igual hay cosas que no nos han contado que realmente pasaron, o cosas que nos han contado pero no nos han contado toda la verdad. ¿Algo así? Sí, mira, por desgracia en la historia es un continuo. Ya. El tergiversar la historia o el acomodarla a los intereses que cada uno en un momento tiene, ¿no? Yo siempre cuento un poco, hay una historia que está también relacionada con la novela, que no sé si lo conoces, que en Los Ángeles Músicos de la Catedral, en Los Ángeles Músicos, que ahora se pueden ver, están en el ábside de la catedral, es una pintura preciosa que, por los gustos de la época, digamos, en 1264 se quema la catedral. Sí. Y el obispo en ese momento llama a unos pintores renacentistas de la época de Miguel Ángel, que eran unos pintores de muchísimo prestigio, que pintan esos ángeles músicos. Al cabo de 100 y pico años, por los gustos de la época, cambian los gustos de la época, llega el barroco y deciden cambiar toda la cúpula de la catedral, y el obispo de turno decide poner una cúpula justo que la tapa entera a los ángeles músicos, ¿no? Hasta el 2004. En el 2004, por unas obras de mantenimiento, unos albañiles hacen un agujero ahí y descubren esa maravilla que se había mantenido además perfecta, ¿no? Entonces, un poco con esto quiero decirte que, fíjate que por ejemplo, ahora cuando hace unos pocos años vimos que las ruinas de Petra las habían derruido, ¿no? Y decimos, qué locos están esta gente, ¿no? Dice, sí, pero es que en nuestra cultura, también cristiana y teóricamente tan avanzados como estábamos, también vimos animaladas como esa, ¿no? Entonces, un poco, a mí me gusta estudiar un poquito la historia, porque todo se repite. Y es cíclico, ¿no? Y es cíclico, como dices, es algo que realmente me gusta contar estos episodios del pasado para que la gente por lo menos sea conocedora, ¿no? Claro. No, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque cuando tú sabes la verdad de dónde vienes, es más fácil entender el presente y saber hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Claro. Pero también es cierto que pues que se ha tergiversado mucho la historia, que se ha querido poner como muchas etiquetas, muchos clichés, y al final da un poco de rabia. Entiendo que a la gente que os gusta, ¿no? La historia, aún más, ¿no? Cuando empezáis a investigar, a documentar, y dices, pero es que esto no pasó así, es que todo el mundo pensamos que es blanco y realmente lo que pasó fue negro. Claro. Yo creo que esta eterna polarización en la que vivimos, eso es verdad, es un cáncer en general para la gente, porque la gente busca la historia para acomodarla a lo que le interesa a día de hoy, no a lo que realmente ocurrió. Y luego hay otra cosa que haces en la novela que creo que es maravilloso, al mezclar, digamos, esas tres etapas, ¿no? Esos tres periodos, como hemos comentado, la época medieval con la Segunda Guerra Mundial y luego la época actual. También nos damos cuenta que no se puede mirar la vida. Es como muy ventajoso, ¿no? Con los ojos actuales ver ese pasado. Claro. Como que te tienes que poner en ese pasado para poder entender, para poder comprender lo que sucedía en ese momento. Claro. Juzgar con los ojos del presente el pasado es injusto. Es totalmente injusto. Hay, por ejemplo, hay una historia que es también en la novela muy relacionado con los cátaros. Al hilo de esto de los cátaros, fíjate, los cátaros fue una corriente religiosa coetánea con el rey Don Jaime, un poquito, que está relativamente relacionada con Valencia de la siguiente forma. Mira, los cátaros, en la época en la que
previo a la Inquisición, en la que pues la Iglesia empezó a tener bastantes episodios oscuros, surgen como uno de los tantísimos cristianismos derrotados que existieron, ¿no? O sea, hay un libro que se llama Cristianismos derrotados, que para el que le interese se lo recomiendo, en donde se muestran la cantidad de distintas versiones del mensaje de Jesucristo que se ha tenido durante muchísimos años, ¿no? Y que por desviarse de alguna forma del mensaje que en ese momento imperante por la Iglesia en ese momento tenía, ¿no? Pues fueron aniquilados, ¿no? Entonces, los cátaros resulta que en esa digamos, tuvieron su desarrollo por la zona del Languedoc francés, el sur de Francia. Hay un pueblecito que se llama Carcassonne, que es precioso y que os recomiendo que lo vayáis a visitar, y que está muy emparentado con Valencia por lo siguiente. Resulta que todos los cátaros eran vasallos del rey de Aragón. El padre del rey don Jaime acude cuando se declara como los cátaros se les declara como herejía. Los cristianos, entre comillas, los cristianos ortodoxos, declaran como una cruzada contra los cátaros. Los cátaros en ese momento piden ayuda a quien le están pagando, que es a su rey. En esos momentos, claro, el rey de Aragón tiene que ir a acudir a ayudarles, a defenderles, ¿no? Y el rey Pedro II, que era el padre del rey don Jaime, acude a una batalla que se llama la batalla de Muret, y allí en un episodio absolutamente ridículo, entre comillas, porque él, en una muestra un poco de arrogancia, desoyendo los consejos de sus consejeros, se brinda en campo abierto y lo derrotan los cátaros, las tropas de Simón de Montfort, y lo matan, ¿no? Y el rey don Jaime en esos momentos está en Carcassonne, precisamente en la ciudadela de Carcassonne, en las manos de Simón de Montfort, que es el que ha derrotado a su padre. Y durante muchos años el rey don Jaime, claro, con 3 años no era consciente de lo que había sucedido. No sabía lo que había pasado. Entonces los cátaros, digamos, se desemparentan con Valencia de esa forma. Realmente a los pocos años fueron totalmente aniquilados. Pero el rey don Jaime, hubieron unos cátaros que hay trazas de los cátaros en el maestrazgo. Y también en algunas zonas de Valencia y en algunos suelos que se han visto alguna cruz cátara. Entonces, bueno, a mí eso me permite también jugar con unos personajes, porque es una época muy bonita, porque coincide con el fin de los cátaros y también el fin de los templarios. O sea, el fin de nosotros, los templarios nos recuerdan a Indiana Jones y a todo esto, ¿verdad? Pero realmente el fin de los templarios está muy unido a Valencia y a una orden que heredó todo el misterio de los templarios, que fue la orden de Montesa, que está aquí al lado, en el castillo de Montesa, que está por ahí cerca de Mogente y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esta época de nuestra historia, la verdad es que es maravillosa y da para muchas novelas. Bueno, pues te tomo la palabra, porque hemos cerrado, ¿no? Esta novela, este mundo COS, con estas 2 sagas, pero espero que continúes, ¿no? Sí, escribiendo. Hecho, yo sigo escribiendo y ya estoy con una nueva historia, sí. Decirle a todos nuestros oyentes que mañana mismo, 10 de abril a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural Nave, número 3, en el Parque Central de Valencia, vas a presentar esta novela, ¿no, Paco? Vas a estar allí. Exactamente, mañana la presentamos en un acto que espero que sea muy bonito. Seguro que sí. Con mucha ilusión lo hemos hecho y la verdad es que agradecer a todos los que vengan y al espacio, que también se han portado muy bien, nos han dado todas las facilidades y es un espacio del ayuntamiento muy chulo, y además que recomiendo que la gente vaya a verlo. Pues podemos ir a visitarlo como turistas y de paso disfrutar de esa presentación de COS, la calle de las cenizas. Ya sabemos, nos ha
descubierto Paco, que es la calle Caballeros. Si es que gracias a estas novelas de Paco Arnau vamos a poder ver y disfrutar la vida y sobre todo Valencia de distinta manera. Después de leer Cos dices, ay, pues mira, ahora Valencia como que me gusta más, o mira, esto es curioso, ¿no? Así que gracias, Paco, por ayudarnos a ver nuestra ciudad con esos ojos distintos, y a todos ustedes invitarles mañana 10 de abril a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Nave 3 Ribes, en el Parque Central de Valencia. Ahí estará Paco Arnau con su nueva novela Cos, La calle de las cenizas, para presentársela a todos ustedes. Gracias, Paco, por la visita. Muchísimas gracias, María.